Muy buenos días, queridas estudiantes y padres de familia del segundo grado de primaria. Bienvenidas al área de ciencia y tecnología. Actividad de hoy, utilidad de las plantas. La competencia a trabajar explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de la sesión es, hoy las estudiantes explicarán para qué son útiles las plantas. Valor, esfuerzo. Consigna: si nos esforzamos, grandes recompensas alcanzaremos. Luego, observa con mucha atención el siguiente video. Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la utilidad de las plantas. Las plantas son muy importantes para nosotros. Niños, las plantas son muy útiles. Nos proporcionan alimento, oxígeno y nos sirven para la salud, para fabricar y para adornar. Las plantas se clasifican según su utilidad. Entre ellos tenemos las plantas alimenticias. En este grupo podemos encontrar a las verduras y a las frutas. Otro tipo de clasificación según su utilidad de las plantas son las plantas industriales. También podemos encontrar las plantas medicinales. Encontramos también a las plantas ornamentales. Ahora vamos a hablar sobre las plantas industriales. Estas plantas nos proporcionan materiales para la elaboración de objetos, muy útiles para el hombre. Entre estas plantas nosotros podemos encontrar al caucho. Niños, con esta planta nosotros podemos obtener llantas, o también conocidas como neumáticos. Entre estas plantas industriales también podemos encontrar a la madera. Estos son muy conocidos por nosotros, ya que gracias a estas plantas nosotros podemos obtener las sillas, el papel e incluso el lápiz con el que escribimos. Otra planta industrial es el algodón. Durante todo este tiempo hemos ido hablando sobre esta planta. Gracias a esta planta nosotros podemos obtener la tela de nuestro polo favorito, de nuestra chompa favorita y de nuestro pantalón. Otra planta industrial es la resina. ¿Y para qué nos sirve esta planta? Esta planta nos sirve para elaborar pinturas y pegamentos. ¿Se dan cuenta que estas plantas industriales son muy importantes? Sí, niños. Ahora vamos a hablar sobre las plantas medicinales. ¿Cuáles son estas plantas medicinales? Estas plantas son útiles para aliviar dolencias. Entre este grupo de plantas nosotros podemos encontrar a la manzanilla. ¿Quién no conoce la manzanilla? La manzanilla es una planta medicinal. Con esta manzanilla nos podemos preparar un delicioso té de manzanilla. Este té alivia dolores de estómago y de cabeza. Otra planta medicinal es el llantén. Con esta plantita nosotros podemos prepararnos un delicioso té de llantén. Este té sirve para desinflamar golpes y varices. Ahora vamos a hablar de otra planta medicinal. Otra planta medicinal es la cola de caballo. Niños, cuando nosotros hablamos de cola de caballo, rápidamente se viene a nuestra cabecita la cola del animal caballo. No, niños, esta cola de caballo es una planta medicinal. Con esta plantita nosotros nos podemos preparar un té de cola de caballo. Esto se utiliza para cálculos en los riñones y para desinflamar la vejiga. Niños, es muy importante también esta planta, ya que nos ayuda con algunas dolencias. Ahora vamos a hablar de otra planta. Esta planta medicinal es el boldo. Niños,
Con esta plantita nos podemos preparar un té de boldo. Este té baja los niveles de colesterol. Es muy importante para aquellas personas que sufren del colesterol alto. Vamos a hablar ahora de otra planta medicinal. Esta planta medicinal muy conocida por todos nosotros es el eucalipto. Con esta planta de eucalipto nosotros podemos preparar un té de eucalipto. Este té es muy bueno para combatir los resfríos. Ahora vamos a hablar de otra planta muy conocida. A esta planta lo conocemos porque está en nuestro escudo nacional. Vamos a hablar del árbol de la quina. Esta planta medicinal es un árbol. Esta planta nos ayudó a combatir una gran epidemia de paludismo o malaria hace mucho, pero mucho tiempo. Por eso es que nosotros lo tenemos en nuestro escudo nacional. Esta planta es muy representativa para nosotros. Ahora vamos a hablar sobre las plantas ornamentales. ¿Cuáles son estas plantas? Niños, las plantas ornamentales nos sirven para adornar jardines, casas, colegios, etc. Entre estas plantas encontramos a una hermosa rosa. ¿A ustedes les gusta la rosa? Sí, la rosa es una flor muy hermosa. Otra planta también que podemos encontrar son los claveles. Niños, todas las flores son muy hermosas. Las flores por lo general adornan todos los jardines. Por ejemplo, los jardines del parque, los jardines de tu casita. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los helechos. Los helechos también son plantas ornamentales. Otra planta ornamental son los cactus. Entre estas plantas ornamentales también tenemos a las orquídeas. Niños, las plantas ornamentales son muy bonitas. Sirven para adornar muchos lugares. Ahora vamos a hablar de las plantas alimenticias. Estas plantas también son muy importantes, ya que gracias a ellos nos podemos alimentar. Entre estas plantas nosotros podemos tener frutas y verduras, como por ejemplo el tomate. Con el tomate nosotros nos podemos preparar una deliciosa ensalada de tomate. Otra planta alimenticia es la piña. ¿Qué nos podemos preparar con la piña? Con la piña podemos hacer ensalada. Con la piña también nos podemos preparar un delicioso jugo. Otra planta alimenticia son las zanahorias. Niños, la zanahoria es muy delicioso. Esta zanahoria lo podemos comer en muchos platos deliciosos o también lo podemos comer como extracto de zanahoria. Otra planta alimenticia es la naranja. ¿Quién no ha probado una deliciosa naranja? Todos lo hemos probado. Con esta naranja nosotros podemos preparar un delicioso jugo de naranja. Otra planta alimenticia es el apio. El apio nosotros lo podemos utilizar en un caldito muy delicioso o también lo podemos utilizar como ensalada de apio. Es muy delicioso. Otra planta alimenticia es la papaya. ¿Quién no conoce la papaya? Nosotros en nuestro desayuno podemos tomar un delicioso jugo de papaya. Muy bien, niños. Hoy hemos hablado sobre la utilidad de las plantas. Después, copia en tu cuaderno de ciencia y tecnología. Recuerda, las plantas nos brindan muchos beneficios, como alimentos, oxígeno, medicinas, madera, proporcionan viviendas a muchos animales y con ellas fabricamos elementos útiles. Copia en tu cuaderno de ciencia y tecnología clasificación de las plantas por su utilidad: alimenticias, industriales, medicinales y ornamentales. Alimenticias son las plantas que el hombre cultiva para su alimentación, ejemplo, arroz, piña, arveja, etc. Industriales son aquellas de las que se obtiene la materia prima para la elaboración
de diversos productos, ejemplo, pino, algodón, laurel. Medicinales son aquellas plantas que se poseen virtudes médicas, por ejemplo, manzanilla, orégano, toronjil, etc. Ornamentales son todas aquellas plantas que tienen como utilidad adornar parques, casas, oficinas, etc. Por ejemplo, rosas, girasoles, orquídeas, etc. Finalmente, desarrolla la ficha de trabajo. Metacognición. Reflexiona tu proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? Gracias.